El Evangelio de hoy menciona que se acercaban los publicanos y pecadores para oír a Jesucristo. Y de esto que pasaba, los fariseos llegaron a murmurar, pero este habla con los pecadores y come con ellos. De este Evangelio consideremos primero la misericordia y la amabilidad de Jesucristo que tuvo y que sigue teniendo todavía con nosotros. Que no se nos olvide quién es Jesucristo y que no ha cambiado, no ha disminuido su amor para con todos los hombres, y más con la oveja que ve que anda perdida. En segundo lugar, consideremos esos pecadores rescatados. Y en tercer lugar, esa fiesta que sucede en el cielo por un pecador que hace penitencia. En primer lugar, la misericordia y amabilidad de Jesucristo. Parece que no lo conocemos. Tantas cosas que habremos leído sobre la persona de nuestro Señor, o en los sermones, en las pláticas, pero parece que no lo conocemos. Pues nos ayude un poco el Padre Garzón al describirnos la persona de Jesucristo, quién era, cómo era nuestro Señor. Jesucristo se presentó públicamente en el Jordán y el mundo se detuvo a contemplar lo que jamás había visto ni verá en ningún hombre sobre la tierra. La gravedad y la dulzura se repartían en partes iguales en su personalidad. En el mismo semblante se había hecho un trono, la serenidad de la frente, la ternura en sus ojos, la amabilidad en sus mejillas, el encanto en su boca, la gracia en su cuello. En su adorable cabeza de Nazareno, todos podían ver una grandeza y majestad imponderables. Su paso era dirigido por la modestia, sus vestiduras no le daban decoración a su persona, a su cuerpo, sino que la recibían de él. En ese cuerpo majestuoso y sencillo debía habitar un alma la más noble que se habrá creado, y allí debía latir un corazón el más generoso. ¿Y qué decían las gentes de las palabras de Jesucristo? Ninguno habló como él. Fue una exclamación tan exacta como merecida. ¿Quieres aprender la ciencia de Dios? Entonces hay que oírle. ¿Quieres instruirte en la moral más noble? Entonces hay que escucharlo. ¿Quieres gustar de la misma fuente y de la dulzura y de la suavidad? Entonces hay que oírle. ¿Quieres hallar consuelo en tus sufrimientos, tener el valor en los grandes sacrificios, paciencia y resignación en los trabajos? ¿Quieres tener resoluciones firmes, enérgicas para lo bueno, dulce y fundada esperanza en este valle de lágrimas? Entonces hay que escucharlo. Sus palabras son palabras de vida eterna, que tienen el poder de hacernos bien, de instruirnos y de fortalecernos. Es bálsamo y es fuego, aviva y templa, reprende y encanta. Todos entienden sus palabras, que han llegado a dominar el mundo a pesar de las malas pasiones. Su palabra es luz que ilumina las conciencias y es fuego que comunica su calor al corazón humano, porque sus palabras son espíritu y vida. ¿Y qué decir de sus obras? La Judea, la Samaria, la Galilea fueron testigos de sus obras. Todas tienen el sello divino y ese tinte especial propio de Jesucristo, que es la caridad. Sus obras son testimonio de quién es. Sus obras son primero que sus sermones. O sea que empezó a hacer
y luego empezó a enseñar. Por eso todos se le acercan, los publicanos y los pecadores, los sabios y los ignorantes, por ahí algunos fariseos, algunos doctores de la ley y aquellos pescadores de Bethsaida, como San Pedro, San Andrés y todos aquellos compañeros de su oficio que le siguieron en el apostolado. Solo los envidiosos, los soberbios, son los únicos que no se acercaron a nuestro Señor. Allá a lo lejos eran humillados y confundidos con aquella palabra divina que ellos blasfemaron de esa palabra divina y de esa persona divina que es nuestro Señor. ¿Y qué es lo que escuchaban de Jesucristo los publicanos y pecadores? Haced penitencia porque se acerca el reino de los cielos. Ojalá que también nosotros, eh, que en nosotros siga retumbando en nuestros oídos y en nuestra conciencia esas palabras, como siguieron resonando en las conciencias y en los corazones de esos publicanos y de esos pecadores, que conmovidos con la predicación de Jesucristo, con los hechos, con los milagros de Jesucristo, dejaban su mala vida para darse a la enmienda. Que siga resonando también en nuestros oídos, en nuestros corazones, para que siga produciendo ese fruto de vida eterna que es nuestra enmienda de nuestras costumbres. Haced penitencia porque se acerca el reino de los cielos. Nuestro Señor no dejó de corregirles, como tampoco no dejó de amarles. Vemos en Jesucristo a un médico que lejos de desconocer los caminos hacia los hospitales, los visita, los frecuenta. Y en vez de manifestar esa repugnancia por las enfermedades y todos sus estragos, trabaja por descubrir lo que hay de vicioso en esas úlceras. ¿Y para qué? Pues para sanarlas. Lejos de la dureza de los fariseos y de la condescendencia, que no sana nada. Jesucristo, lejos de todo eso, emplea el bálsamo o el bisturí según lo vea más conveniente su prudencia y sabiduría de médico de las almas. Así es Jesucristo. Reconozcámoslo. Tratemos de recordar cómo es nuestro Señor y que su amor no ha cambiado, no ha disminuido para todos los hombres por más pecadores que hayan sido. Si hubiera un solo pecador en el mundo, Él fuera tras él, dejara a todos los demás justos que fueran y fuera solamente por aquel único pecador que queda en el mundo para rescatarlo. Pero aquí me llama la atención la injusta e inmotivada murmuración de los fariseos contra Jesucristo. No tenían motivos para hablar de Él. Ellos presumían de no contaminarse con el trato de los pecadores y publicanos. ¿Por qué presumían de no contaminarse con el trato de los pecadores y publicanos? Porque se creían mejores que ellos. Esto procedía del orgullo. Despreciaban a los pecadores porque no cumplían con la ley de Dios. Y por otra parte, se dispensaban de acercarse a ellos por miedo a pervertirse, es decir, que se les pegara lo pecador. Para que nosotros no caigamos en lo mismo que cayeron los fariseos, nos debe quedar bien claro esto. Nunca, pero nunca debemos creernos más de los que somos, porque aunque seamos peores que los demás, ya con que nos creamos más que los otros, vamos a andar murmurando, vamos a andar criticando, vamos a andar hablando del prójimo. Nunca debemos creernos más que de lo que somos. Y en cuanto a acercarnos a un pecador,
Vamos a tener la caridad y la prudencia. Esas dos virtudes son indispensables, son esenciales, porque la caridad nos va a ayudar a que tratemos de sanar esas heridas de su alma, al saber escucharlos, al saber consolarlos, al saber aconsejarlos, al saber corregirlos. Y la prudencia, que nos va a ayudar a que no se contagie nuestra alma de algún vicio que tenga nuestro prójimo. La indulgencia que le echaban en cara los fariseos a Jesucristo, la tendrá nuestro Señor también con ellos, con esos mismos fariseos que murmuraban. La paciencia con que recibía el publicano sufrirá las injusticias de aquellos hombres. ¿Y cómo va a sanar sus juicios temerarios, sus murmuraciones de que habla con los pecadores y come con ellos? A esas recriminaciones sin motivo les pondrá delante una parábola que contiene grandes lecciones de vida eterna, así también para ellos como para nosotros. Que su palabra, pues, sane nuestro orgullo, si acaso tenemos esa soberbia, y que aliente nuestra confianza de acercarnos a Jesucristo. Por más cargados que estemos de pecados, sepamos que nuestro Señor no nos va a despreciar, no nos va a rechazar. Al contrario, Él es el que nos busca. Aunque nosotros lo hemos dejado, Él es el que va tras de nosotros. Acerquémonos pues a nuestro Señor por medio de la oración y por medio de los sacramentos, y correspondamos con ese amor que nos demuestra cada día, también nosotros buscándolo a Él cada día, buscando agradarle en cada una de nuestras acciones. Pero, ¿qué estamos pensando? ¿Que estamos débiles? Entonces nos tomará en sus brazos y nos llevará en sus hombros. ¿Qué estamos pensando? ¿Que sí podemos caminar? Entonces nuestra resolución sea esta, que siempre caminemos por los caminos de Dios en todo lo que hagamos. ¿Y qué dice la parábola? ¿Quién, si teniendo 100 ovejas, si pierde una, no deja las 99 y busca la que se había perdido hasta encontrarla? Hasta parece que lo estamos viendo, aquella ovejita que va caminando con las demás ovejitas. Se deja llevar por la afición del pasto que está en el campo y comiendo, comiendo, se va alejando sin darse cuenta que se va quedando sola, que se va alejando de los caminos conocidos y empieza a entrar por caminos desconocidos, por caminos alejados de Dios. Hasta llega el momento en que advierte esa soledad en que se encuentra. Se encuentra alejado del buen pastor, se encuentra alejado de las otras compañeras, se encuentra alejado del camino, de los mandamientos de Dios. Intenta regresar, pero no conoce el camino. Entonces ya está extraviada. Si llega el lobo así, no podrá defenderse y el lobo se la comerá. ¿Y qué digo lobo? San Pedro en la epístola de hoy nos dice que el diablo es como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que peor que el lobo, ¿no? Qué pena para el pastor, queridos fieles. Qué pena si esa oveja se extravía, si esa oveja termina por ser devorada del lobo. Pero dejemos al pastor que vaya en busca de su oveja perdida. Mientras tanto, yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Ustedes descubren la realidad figurada en aquella oveja? O sea, ¿quién será esa oveja? Hay que responder con Isaías y con San Pedro. Omnes nos quasi oves errabimus. Todos nosotros
éramos como ovejas errantes, cada una por su camino, que no tiene nada que ver con los caminos de Dios. Eratis y oves errantes, erais como ovejas errantes. Qué mal hicimos, que como oveja necia y extraviada, así como oveja necia, no quería entender. Llegamos a separarnos del pastor de nuestras almas, Jesucristo. Qué amarga sentimos esa separación cuando nos dimos cuenta. Porque cuando uno no se da cuenta, está entregado, enajenado a esas aficiones, a ese pasto. Lo que piden los sentidos, uno está entregado a lo que piden los ojos, a lo que pide el gusto, a lo que pide el tacto. Pero nos dimos cuenta y sucedió ese despertar espiritual. Porque mientras estábamos comiendo pastura, entregados a nuestros placeres, sin ver nada más, sin interesarnos en nada más, ni nos dimos cuenta de lo que pasaba, que iba pasando en nuestra vida y nos íbamos acercando al abismo. Estábamos separados del buen pastor Jesucristo y estábamos a merced del lobo infernal. Gracias a Dios que hasta ahorita estamos aquí, estamos vivos y Dios nos ha esperado a penitencia. ¿Y qué nos dice la parábola sobre la penitencia? Fiesta. Dios, en el cielo se hace fiesta, más fiesta por un pecador que haga penitencia que por 99 que no hay de ella menester, no tienen necesidad de ella. ¿Y qué dice nuestro Señor? Con gaudete mihi. No dice, alégrense por la oveja que ya estaba extraviada y ahora la hemos recuperado, sino que dice, alégrense conmigo, alegraos conmigo porque hallé mi oveja. Nuestra vida es su gozo, nuestro bien es su felicidad, nuestra libertad es su alegría y nuestra seguridad su contento. Cuando teníamos bien merecido justamente que nos dejara en el camino de la perdición, se compadece de nuestra desdicha y dejando a sus 99 justos en la seguridad de la iglesia, emprende la obra de nuestra redención, cueste lo que cueste. Qué encantadora revelación habíamos oído de Jesucristo. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Conocíamos la amorosa solicitud de Jesucristo por el pobre pecador, pero lo que no conocíamos era esa gloria accidental que tiene lugar en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, se enmienda y hace penitencia. De por sí ya causaba mucho gozo la justicia de los 99 justos que se portaban bien y aun cuando hacían penitencia. Un San Luis Gonzaga, por ejemplo, que no tenía necesidad de hacer penitencia, se portaba bien, guardaba los mandamientos, practicaba las virtudes. Hasta el mismo confesor le tuvo que decir que no hiciera tanta penitencia, que estuviera nomás 1 hora rezando, que no estuviera más de 2 horas. Y a duras penas, pero pues obedecía a su confesor. Y esas penitencias que hacía San Luis Gonzaga y cuántos otros más justos, que no tenían necesidad porque llevaban una vida buena, santa, dentro de los mandamientos de Dios, avanzando cada día en las virtudes, pues la ofrecían por la conversión de los pecadores, por que salieran pronto las almas del purgatorio. Y también les servía a ellos mismos porque los reforzaba en el camino del bien. Pues concentrémonos en la parte que nos toca. Si nosotros no somos como esos justos que no tienen necesidad de penitencia,
Somos entonces como aquellos otros pecadores que sí tienen necesidad de penitencia. De por sí ya causaba mucho gozo la justicia de los 99 justos, y cuando ven los ángeles que un pecador extraviado, perdido para la gloria, oye la voz de Dios, se arrepiente y hace penitencia, entonces sus lágrimas, a decir de San Bernardo, son vinum angelorum. Se alegran los ángeles en el cielo. También porque van a ocupar las sillas, los tronos que dejaron vacías Lucifer y los que le siguieron en la rebeldía. Acuérdense ustedes, ese no te serviré que pronunció Lucifer y muchos ángeles que lo siguieron, y dijo Dios, pues no me sirves, pues vámonos. Y los corrió del cielo. Y esos tronos de gloria se quedaron vacíos, pues todos aquellos ángeles que fueron fieles a Dios después de esa prueba, se alegran cuando ven a un pecador que hace penitencia, que reconoce sus faltas, que enmienda sus costumbres y empieza a servir a Dios de nuevo. Se alegran los ángeles también por la gloria que resulta a Dios, que tiene sed de almas. Así que ya lo saben, Jesucristo, al mismo tiempo que nos habla del gozo que habrá en el cielo por un pecador que hace penitencia, al mismo tiempo nos recomienda esa penitencia, nos manda esa penitencia. Ya no hay para nosotros otra tabla de salvación, porque o inocencia o penitencia. Nosotros ya no somos niños de 3 años. ¿Quién nos diera a nosotros esa inocencia de aquel niño de 3 años, de 2 años, el que acabo de bautizar ahorita después de misa de 10? Inocente criatura, que no conoce el mal, pero va creciendo uno, 5 o 6 años, y empieza a pelearse con los hermanos, empieza a enojarse con sus padres y no hacerles caso, empieza a robar, a mentir. ¿Y nos quedamos en eso? Desgraciadamente no, porque va creciendo en edad esa persona y va conociendo otras maldades. En la juventud, que los compañeros hablan en doble sentido y uno dice, pues, ¿qué es eso? Pero empieza a conocer eso de la impureza. ¿Y qué se diga ahora con el Internet? ¿Cuántos padres de familia que ni saben lo que ven sus hijos? Y lo todavía peor, ¿no? 12, 1 de la mañana. Pues, ¿qué está haciendo cuando ya se da cuenta esa persona, ese padre de familia, papá o mamá, que su hijo se desvela usando el Internet? ¿A cuántos padres de familia les trato de hacer entrar en razón de que qué va a hacer ahora que ya se da cuenta que su hijo se desvela usando el Internet, cuando no está haciendo, sabe bien claro que no está haciendo tareas? ¿Qué va a hacer ahora? No, pues le digo que ya no lo use. Pero no le hace caso. Entonces le vuelvo a decir. Y entonces, y no lo hace caso, ¿qué más va a hacer? Acciones. Uno como padre de familia tiene el sartén por el mango. O no es capaz de quitarle el celular. O no es capaz de quitar el módem de su casa, de desconectarlo y tenerlo en su cuarto. Si ya ese hijo no tiene convicción propia de que se está echando a perder, pues ese padre de familia, papá o mamá, tenga convicción de que su hijo se está echando a perder. ¿Cuántos jóvenes, y lo peor, no tan jóvenes, se están echando a perder por eso? La pandemia ha servido no para que uno, desgraciadamente, ejerza esa autodisciplina, en hacer ejercicio, en estudiar, en ayudar a sus padres en su casa. Ojalá trajera montones ejemplos de esos, de que eso está pasando con las familias. Pero no, desgraciadamente, más echada a perder la juventud y la niñez. Padres de familia, reaccionen,
y hagan acciones, no nomás les digan, deja el aparato, no te desveles usando el aparato. O inocencia o penitencia. Y en esto, pues, otra queja más. Eh, Personas que ya porque uno les dice, hay que hacer penitencia, se van al extremo y dicen, el Padre quiere que nos flagelemos. ¿Cuándo les he dicho eso? Como cuando pasó hace algunos años que les decía a las mujeres vistan con decencia, con modestia, con pudor, lejos de ustedes los entalles, los escotes. Y por ahí murmurando, ¿verdad? Una persona y por lo que uno dice, desgraciadamente tarde que temprano llega a sus oídos del que es murmurado. El padre anda diciendo que vistan como monjitas las señoras, las jóvenes. ¿Cuándo dije eso? ¿O acaso la modestia en el vestir significa eso? No. De la moda lo que te acomoda. Y fui bien claro a decir, lejos de ustedes los entalles y los escotes. Y ahora también tengo que agregar otras cosas más, ¿verdad? Vestidura transparente, lejos de ustedes. ¿Ya? Las licras y todo eso. Entonces, así también aquí, hacer penitencia, podemos hacer esos grandes penitencias, sí, nomás que ahí se acercan con el confesor para que regulen bien esa penitencia. Pero hay otra que no necesitamos pedirle permiso o consejo al confesor, como a la persona que en el comer evita ponerle condimento, evita tomar cierta calidad de alimentos. No se va a poner, no se va a desmayar la persona porque se mortifique en eso, en los alimentos. Hasta va a ser más saludable, ¿no? El evitar ciertos alimentos que hasta nos hacen daño, ¿no? Que estamos mal acostumbrados a comerlos tanto. En fin, busquemos alguna mortificación, ya sea en el comer, ya sea en el dormir, ya sea en soportar con paciencia los defectos del prójimo. ¿Cuánto camino nos falta por recorrer en esto? En que a cualquier cosa que pasa ya estamos criticando, murmurando. Sepamos sobrellevar con paciencia los defectos de nuestro prójimo. Bastante mortificación tenemos en esto y ni siquiera hay necesidad de pedirle permiso al confesor. O inocencia o penitencia. Es necesario determinarse a hacerla sin perder el tiempo. ¿Para qué vamos a decir, sí, mañana lunes empiezo? Pues si ahora es domingo, hoy se puede empezar, sin dejar pasar la ocasión y sin acobardarnos ante la pavorosa perspectiva que ofrece la palabra penitencia. Es necesario castigar con la penitencia las malas obras, o por el que las cometió, o por aquel a quien se ofendió con ellas. Hagámosle caso a San Agustín. ¿Qué nos dice San Agustín? Castiga tú tus pecados para que Dios no los castigue. Esas pequeñas pero constantes, diarias penitencias que ofrezcamos van a ser muy saludables para dar satisfacción por nuestros pecados pasados, para prevenirnos para pecados futuros y para alcanzar, merecer muchas gracias más. ¿En qué, si no hacemos penitencia, en qué nos reconocería Jesucristo si no practicáramos esa virtud de la penitencia? San Pablo nos da esta señal bien clara. Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixeron cum vicis et concupiscensis. Podemos decir que somos cristianos si le sacamos la vuelta a como dé lugar a hacer mortificación. Hay que hacer oración, pero también mortificación que va de la mano con ella. San Pablo nos lo dice. El que es de Cristo tiene crucificada su carne con sus vicios y concupiscencias. Y así de esa manera vamos a hacer que se mantenga ese gozo en el cielo
Acudamos pues a Jesucristo, que sigue su amor grandísimo hacia nosotros, y no murmuremos de nuestros prójimos. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.